Mi querido amigo Rolando Hangli. Bueno, gracias por Buscando a Wally, ¿eh? Escuchame, esto tenemos, pero esto no lo deberíamos pasar esto hay que pasarlo para el streaming, ¿o no? Claro. Habría que pasarlo para el streaming. Mandamos. 16 pasaron desde las 10 de la mañana. Hoy hablábamos que con Milei irrumpe la palabra liberalismo, después ya libertario, algunas derivaciones de lo que significa todo lo que es libertad, liberal, y desde el primer momento Milei nombra a Alberto Venegas Lynch hijo, que muchos pensaron que por decir hijo era quien es hoy diputado. No, en realidad es nieto. Hijo era un académico, un economista que escuchamos desde los 90, allí muy fuertemente divulgando estas ideas. Empezamos a escuchar hablar de la escuela austríaca, porque hubo Alberto Venegas Lynch, padre de quien vamos a hablar. Así que lo tenemos aquí convocado para ver algunos lineamientos básicos de qué significa el liberalismo, porque hay mucha discusión si todo lo que se está hablando es liberalismo. Alberto Venegas Lynch es doctor en Economía de UCA, doctor en Ciencias de Dirección, presidente de la sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, profesor por concurso de la UBA, bueno, tiene muchísimas cosas para presentarlo. Lo vamos a saludar en la mañana. Alberto, muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bien, bien. Gracias por atendernos, Alberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, han instalado en la línea Venegas Lynch Milei todo lo que significa libertad liberal del individuo, cuestionamientos al Estado. ¿Cómo podría resumir las bases del pensamiento liberal? Bueno, Javier Milei, entre otros, tengo la satisfacción que ha citado la definición que fabriqué en uno de mis primeros libros, que es: el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir para nada que compartimos o adherimos el proyecto de vida del vecino. Más aún nos puede resultar repugnante, pero en una sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana, no puede recurrirse a la fuerza a menos que haya lesión de derechos. Y por otra parte, no recurro a una terminología que es común y utilizada con el mejor propósito y las mejores intenciones, que es tolerancia, porque la palabra tolerancia me hace como si tuviera algún tufillo inquisitorial. Esto es, estamos parados en la loma y toleramos los errores de otros. Claro. Los derechos no se toleran, los derechos se respetan. Yo, abajo de mi computadora acá, tengo una enorme leyenda que dice nullius in verba, que es el moto de la Royal Society de Londres, que quiere decir no hay palabras finales. El liberalismo está en un proceso de ebullición, siempre sentados en la punta de la silla en busca de nuevos paradigmas. Alberto, aquella frase que ya no recuerdo bien, usted la va a citar mejor, de que no comparto tus ideas, pero daría mi vida para que sigas expresándolas. Sí, eso es Voltaire. Voltaire, ahí está. Alberto, acá viene uno de los temas. ¿Qué papel juega el Estado, que aparece después de la libertad de las personas? Aparece el Estado. Y el Estado se pone a regular, a organizar. ¿Qué papel juega el Estado para su pensamiento? Bueno, me parece muy apropiado, como usted dice, que el Estado aparece después, porque es importante subrayar que los derechos de las personas son anteriores y superiores a la existencia del aparato estatal o el monopolio de la fuerza que llamamos gobierno, que teóricamente, en un contexto de una sociedad libre, otra vez, está encargado de proteger, de velar y de garantizar esos derechos, al contrario de lo que ocurre, lamentablemente, en muchos lugares paradójicamente, el llamado mundo libre, donde la gente tiene que defenderse del aparato estatal, que la persigue, que la aplasta, que la asfixia. Entonces, me parece que eso se ha revertido, y quiero poner
este ejemplo, ¿no? Como todos saben, los que nos están escuchando en la radio, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, todas las constituciones son para limitar el poder. Sin embargo, hoy día observamos algunas reformas constitucionales que en realidad, en lugar de Carta Magna, digamos, son cartas abiertas o cheques en blanco al poder para hacer lo que le da la gana con la gente. En ese sentido, lo ilustro con un ejemplo un poquito grosero, pero en la época de Rafael Correa en Ecuador se llamó a una asamblea constituyente y hubo constituyentes que sugirieron seriamente incluir en la Constitución el derecho al orgasmo de la mujer. Esto para mostrar la imbecilidad y la sandez a la cual hemos llegado. Alberto, buenos días. Gonzalo Prado lo saluda. ¿Qué evaluación hace de los primeros 6 meses del gobierno del presidente Javier Milei? Bueno, yo creo que el punto, me parece a mí, desde mi perspectiva medular, es ver cuál es el rumbo y cuál es el balance neto. Y no ocuparse ni preocuparse especialmente por temas secundarios que podemos eventualmente discrepar, porque como también me ha citado el presidente Milei ad nauseam, digamos, los liberales no somos una manada y detestamos el pensamiento único. Por lo tanto, bienvenida sean las disidencias en aspectos secundarios que no hacen al tronco central del respeto recíproco, como decíamos antes. Ahora, el balance de estos 6 meses, a mi juicio, es extraordinario. Extraordinario por el rumbo, extraordinario por el balance neto, extraordinario porque no hemos escuchado en los últimos 80 años un lenguaje de este tipo, desde que estaba en campaña Javier Milei, que creo que no solo en la historia argentina, sino en la historia del mundo, del planeta. Creo que no ha habido un candidato que en su campaña electoral la haya convertido en una secuencia ininterrumpida de clases, de marcos institucionales, de economía, de derecho, de historia, en fin. Yo cuento, para cerrar esta intervención, que antes del COVID tuve un mano a mano con Javier Milei en la Universidad de Belgrano. Había 1.300 jóvenes en el aula magna y hubo que habilitar 3 aulas paralelas con pantallas. Pero lo que más me impresionó no es la cantidad de gente, que desde luego me impresionó, sino el tipo de preguntas. Claro. ¿Qué eran buenas preguntas? No entiendo. Atrás de las preguntas había mucha biblioteca, había mucho estudio, había mucha sustancia. Alberto, ya que menciona los encuentros con Javier Milei, quería consultarle, si es que puede contarnos algo, de los famosos Zooms que realizaron el presidente, el expresidente Mauricio Macri y usted, porque en uno de ellos se dice que Macri le propuso a Milei integrar un Juntos por el Cambio, hacerlo más amplio. No, efectivamente yo sugerí en el 2022, diciembre de 2022, hacer un Zoom juntos con Mauricio y Javier, y repetimos eso en el 2023 2 veces, en febrero y marzo, si no mal no recuerdo, y fueron 3 reuniones sumamente cordiales. Yo acá quiero decir que comencé diciéndole, como vos sabés, Mauricio, yo te he criticado mucho en tu gestión, no por lo que dicen tus amigos que no tenías apoyo en el Parlamento, te critiqué por lo que vos hiciste en el Poder Ejecutivo. Aumentaste los ministerios, entregabas planes sociales a los piqueteros, propusiste a 2 miembros de la Corte por decreto, que después diste marcha atrás, la inflación, el endeudamiento, y te agrego, Mauricio, me acuerdo que le dije, y esto no es una novedad para vos porque lo he escrito, que me parece que tu bailecito pornográfico con la banda presidencial en la Casa de Gobierno no es para un republicano. Como digo, fue muy cordial, incluso me acuerdo cuando le dije
la primera vez que te vi presencialmente fue en esas comidas, seminarios que hacía Archie Lanús en su casa, y me dijo, no, Alberto, eso no es así. Yo cuando era jovenzuelo asistía a tus seminarios y aprendí mucho. Esto para subrayar el clima cordial, y como le dije a él, y lo vuelvo a repetir, creo que es una persona honorable, creo que es una persona bien intencionada, pero no logró ni remotamente los objetivos. Alberto, para aprovechar la riqueza de este minuto, la última, le voy a dar los últimos 2 minutos. Aquí Jorgito Vaccaro me recuerda que el presidente se define como anarcocapitalista. O sea, ¿dónde están las diferencias entre su pensamiento y un anarcocapitalista? Y para ustedes, ¿hay un Estado posible? Bueno, ahí viene un tema mucho más largo que no vamos a tener tiempo de exponer. Yo publiqué un libro en el año 93 con prólogo del Premio Nobel en Economía James Buchanan, que se llamaba Hacia el autogobierno, donde elaboro sobre esto y donde en mis alumnos y los distintos semestres en realidad podemos tener seminarios paralelos con muy poca gente sobre ese tema que ha sido muy explorado, muy debatido y que hay mucha bibliografía afortunadamente, pero creo que tenemos que ponernos en la posición real de lo que hoy ocurre en la Argentina. Ha recibido Javier Milei un embrollo fenomenal. Yo me imaginaba que era muy grande este embrollo, pero nunca me imaginé que iba a ser de la magnitud que fue, y creo que Javier Milei tampoco se imaginó. De manera que estamos con el tema de poner al gobierno otra vez limitado a sus funciones específicas, y lo que Javier Milei quiere hacer con la legislación que propone es devolverle a la gente el poder y no acumular poder como ha sido la tradición de los últimos largas décadas en la Argentina. Alberto, muchas gracias en la mañana. La verdad que es para llamarlo con muchísimo más tiempo. Gracias por su brevedad y por la profundidad de las respuestas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gran gusto y saludos a la mesa. Bueno, Alberto Venegas Lynch, hijo, padre del diputado, el que toca el bajo. Y allí, persona honorable, pero le sacudió críticas por el ejercicio de la presidencia Macri. Sí, en esos Zooms que... Después de uno de esos Zooms se debatió en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio si se incluía o no a Milei y La Libertad Avanza en el frente, y no hubo chances, y ahí es cuando Macri... Y le llamó bailecito pornográfico. Al de los globos, ¿era? Al de Gilda, cuando ganó cuando bueno, asumió como cuando presidente. Bailaban con los globos. Claro, pero él lo llevó con la banda presidencial bailando así. Con el pasito así, viste, un lado para el otro, el día que asumió. Bueno. Que estaba Michetti, estaba... Bueno, un hombre con 1000 títulos, o sea, podés discutirlo o no, pero tratar de discutirlo desde las razones, sí, claro, por biblioteca leída, como dice él, ¿no? Pero evidentemente a veces uno teme si ese pensamiento no se lleva al abstracto, y si es posible, como decía Jorgito, estar inserto